Buenos días, amigos del derecho. Hoy hablaremos de 3 puntos muy importantes: la insolvencia, la competencia desleal y el derecho de la competencia. Todo esto en nuestra lectura fundamental número 6 de Derecho Comercial. La competencia desleal es uno de los principales modos de vulneración de los derechos del comerciante y del consumidor, generando serias pérdidas económicas para el sector empresarial formal y a los derechos patrimoniales de los afectados. Es por ello por lo que en esta lectura se abordarán las generalidades de los actos de competencia desleal y sus efectos. Por otra parte, la insolvencia se trata desde la perspectiva del procedimiento judicial, cuya finalidad es la de proteger los derechos de los acreedores a quienes el deudor, en procesos de insolvencia, debe reconocer las acreencias y establecer los mecanismos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones en favor de estos. La insolvencia del comerciante, transformación, escisión, fusión y la liquidación. La insolvencia es un procedimiento que se adelanta con el fin de mantener activo al comerciante y proteger los derechos de los acreedores cuando se tienen dificultades financieras que afectan la capacidad de pago por el empresario deudor. No obstante, en aquellos eventos en los que no sea posible continuar con el ejercicio del objeto social por parte del deudor por falta de capital, el juez deberá ordenar disolverlo y liquidarlo sin desconocer las obligaciones económicas pendientes. Ley 1116 de 2006, artículos 1 y 2. La solicitud de proceso de insolvencia se debe hacer por las partes interesadas, deudores, acreedores o los apoderados de estos. En cuanto a la calidad de los sujetos que puedan activar este trámite, se requiere que sean personas jurídicas comerciantes o personas naturales comerciantes. El trámite en el caso de los empresarios debe adelantarse ante la Superintendencia de Sociedades, ente que se encarga de recibir los procesos y emitir la declaratoria de insolvencia de forma voluntaria o forzosa, conforme a lo establecido en el capítulo 2 de la Ley 1116 de 2006. El proceso de insolvencia empresarial pretende 2 resultados: por un lado, reorganización, y por el otro lado, la liquidación judicial. La reorganización tiene como pretensión salvar al comerciante y permitirle cumplir con sus obligaciones crediticias, manteniendo activo el ejercicio de su actividad económica organizada, por lo que se requiere que éste se reestructure operativa y financieramente en aras de seguir produciendo ingresos que le permitan ser viable a mediano y largo plazo, es decir, para que sea sostenible su objeto social. De esta manera, el deudor podrá plantear acuerdos de pago viables con sus acreedores, Ley 1116 de 2006, mientras que la liquidación se da cuando el funcionamiento de una empresa no es viable por no tener la capacidad monetaria mínima para sostenerse y cumplir con sus acreencias. Los requisitos para solicitar la insolvencia son los siguientes: A. Se debe demostrar una cesación de pagos o una inminente posibilidad de cesación de pagos de mínimo 2 o más obligaciones por el deudor. B. Que el deudor tenga 2 o más acreedores con requerimiento judicial activo por acreencias vencidas. C. Cuando el deudor tiene una obligación vencida con mínimo 90 días de mora y no cuenta con fondos para pagarla. D. Que la crisis económica del deudor sea crónica con tendencia a ser grave o inmanejable. Esto se puede demostrar con un informe administrativo sustancial. E. Cuando el deudor tiene varios procesos ejecutivos en curso sin poseer los fondos para cubrirlos. Y F. Que la suma de todos los pasivos del deudor sean iguales o superiores a sus activos. Cuando la empresa se va a reestructurar, la Superintendencia de Sociedades solicita el nombramiento de un promotor, quien hará todas las gestiones de reorganización. Este puede ser nombrado por la entidad o puede ser el administrador de la empresa que será sometida al proceso de insolvencia, si éste ha tenido un excelente desempeño en su labor. En el evento de hacerse necesario liquidar, la Superintendencia de Sociedades requerirá la designación de un liquidador, cuya función es extinguir la personería jurídica del comerciante y procurar el pago de los créditos que se tengan con los activos de la empresa. Para ello hará un
inventario de todo el establecimiento de comercio, realizará la venta de los bienes disponibles para cumplir con los pagos y una vez satisfechas las obligaciones o al quedarse sin fondos, iniciará la cancelación oficial de la matrícula mercantil. Luego de que la demanda de insolvencia ha sido admitida por la Superintendencia de Sociedades, debe notificarse personalmente a la contraparte por parte del solicitante o demandante debido a que una vez iniciado el trámite de insolvencia, los acreedores no podrán iniciar otros procesos judiciales, ejecutivos o de restitución de bienes para el cobro de dichos créditos. No obstante, si se iniciaron procesos judiciales en otros despachos antes de la notificación, el deudor deberá comunicar personalmente a todos los jueces en los que le han iniciado demandas de que existe un proceso concursal en su conocimiento, para que estos suspendan los términos procesales y remitan los expedientes a la superintendencia para acumulación de procesos por celeridad y economía procesal. Ley 1116 de 2006. Luego de realizarse la acumulación procesal, la Superintendencia de Sociedades convocará a todos los acreedores del empresario para llevar a cabo una asamblea o una junta en la que cada uno presentará el monto que se le debe y las fechas de vencimiento, junto con los soportes o evidencias. Luego, se les presentará un informe oficial y consolidado de los activos de la empresa, el 100% del inventario del establecimiento comercial, junto con la propuesta del plan de pagos, y se le asignará a cada acreedor el porcentaje que le corresponde de ese capital como representación de su acreencia. El pago se hará en el orden cronológico de vencimiento de los créditos y conforme a los tiempos del plan de pagos. En este proceso, el deudor puede solicitar que para el plan de pagos los acreedores le permitan ampliar los plazos y o disminuir los intereses corrientes y moratorios y o suspender los términos de los intereses moratorios o se realicen condonaciones de estos y o que los acreedores acepten formas o medios diferentes de pago que no sean en dinero y que se acumulen en la insolvencia a todos los acreedores. Lo anterior se hace en virtud al Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, que permite que en el proceso de insolvencia se realicen procedimientos de negociación de deudas, pero ello es con la finalidad de que dicha negociación se haga en una sola reunión, llegar a pactos de renegociación para novar esas obligaciones, de tal manera que sí sean objeto de cumplimiento en las condiciones actuales del deudor y que se suspendan los demás procesos judiciales en contra del deudor para acumularlos todos en uno solo. Si los asistentes no están conformes con el plan de pago y quieren el desembolso de su obligación de forma inmediata o consideran que es posible que el deudor no pueda satisfacer los créditos, podrán solicitar que se inicie la liquidación judicial a través de votación y se rematen los bienes del deudor en su calidad de comerciantes para realizar los pagos. Cada acreedor vota conforme al porcentaje de acreencia en su favor. Si existen medidas cautelares sobre algunos bienes del inventario, el comerciante deudor no podrá disponer de ellos y estos deberán estar incólumes para el pago conforme a los parámetros impuestos por la Superintendencia de Sociedades. Iniciar medidas cautelares sobre los bienes del inventario es una estrategia muy sana de los acreedores para garantizar la satisfacción de su derecho. Ley 116 de 2006. Según el Código Civil de 1887, existe una herramienta que pueden usar los acreedores cuando la obligación a su favor aún no se ha vencido, porque el contrato está vigente y el deudor está dentro de un proceso de insolvencia o cumple las condiciones para estar incurso en dicha figura. Esta se trata de la acción rescisoria o acción pauliana, la cual le permite al acreedor requerir al juez que declare la terminación anticipada del contrato y de esta manera evitar que el deudor use artimañas para simular contratos y transmitir sus bienes a terceros o inicie procesos de insolvencia intencionalmente antes de cumplirle para no pagar. O si el deudor ya está incurso en un proceso de insolvencia, puede requerirle al juez que lo vincule a este como acreedor en virtud a que la obligación a su favor ya es exigible por orden de otro juez. A continuación relacionamos el contenido textual de la norma sobre este mecanismo. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los
los contratos onerosos y las hipotecas, prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, siendo de mala fe el otorgante y el adquiriente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero, los actos y los contratos no comprendidos en el número precedente, incluso las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores. Artículo 2491. El proceso es el siguiente. Solicitud, 3 días para la designación del conciliador, 2 días para la aceptación del cargo de conciliador, 5 días para verificación de los requisitos de la solicitud, 20 días para citar la audiencia de negociación de deudas, 5 días para la presentación de las acreencias, patrimonio y procesos judiciales en su contra por parte del deudor. Al día siguiente hábil se debe remitir por escrito a los acreedores y al juez del caso el monto de las obligaciones y la fecha de la audiencia de negociación. En lo que respecta al orden de pago a los acreedores, la ley ordena que sea artículos 53, 59, 69 y 71, ley 1116, así: A. Pago de los gastos judiciales. B. Pago de los gastos de liquidador o promotor. C. Pago de obligaciones crediticias con, primero, entidades públicas, luego entidades financieras, siguen las obligaciones con trabajadores y finalmente con particulares u otras comerciantes reconocidas en el proceso como acreedoras en orden de prelación por fecha de vencimiento. D. Pago de créditos a los que se les postergó su fecha de pago en la negociación de deudas. E. Pago de intereses. F. Pago a acreedores que extemporáneamente demostraron las acreencias a favor suyo y en orden cronológico de vencimiento. G. Pago a los comerciantes socios de la parte deudora, a quienes se les pagará a prorrata los remanentes. H. Los bienes no recibidos por estos serán adjudicados a una entidad pública de beneficencia del domicilio del deudor. Posibles fenómenos de la empresa durante el proceso de reorganización. La transformación es el procedimiento jurídico en virtud del cual una sociedad mercantil cambia de un tipo social a otro. Por ejemplo, el cambio de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada. En todo caso, la sociedad conserva su personalidad jurídica. Constituye una modificación de la estructura social, ya que lo que se produce es un abandono del tipo social originariamente adoptado para adoptar otro de los que la ley regula. El fundamento de la transformación se encuentra en la necesidad de los socios de adaptar su situación económica a las nuevas realidades. Código de Comercio de 1971. El acto de transformación de la sociedad debe ser acordada en Asamblea General de Accionistas y no podrá modificar la participación de los socios en el capital de la sociedad, cuya cuantía debe ser respetada. Asimismo, tampoco podrán sufrir reducción los derechos correspondientes a títulos distintos de las acciones, salvo que expresamente los titulares lo consienten. La transformación, como acto que realiza la sociedad, ha de formalizarse de la misma manera en que se constituyó la empresa, es decir, inscribirse en el registro mercantil. Dicha inscripción tendrá para la sociedad efectos constitutivos. Escisión se da cuando, contrario a la pretensión de los socios de concretar el patrimonio de la sociedad, lo que se busca es la separación del patrimonio para diversificarlo en el mercado. La escisión es un fenómeno en que una sociedad usa parte de su patrimonio para comprar acciones, participar en otras sociedades que ya existen, crear una nueva o invertir en el mercado financiero. Ley 222 de 1995. A. Escisión total. La misma tiene lugar cuando se produce la extinción de la sociedad, con división en dos o más partes de todo su patrimonio, produciéndose un traspaso de estas a una sociedad de nueva creación o es absorbida por otras ya existentes o existente. Es elemento característico en este tipo de escisión que se produzca la extinción de la sociedad, así como el traspaso de las partes segregadas a las sociedades beneficiarias. B. Escisión parcial. Tiene lugar cuando se produce una segregación de una parte del patrimonio de la sociedad escindida, sin extinguirse, pasando la porción segregada a una o varias sociedades de nueva creación o a otras ya existentes.
sociedades beneficiadas. Los elementos que caracterizan a la decisión parcial es que la sociedad escindida no se extingue ni se disuelve, sino que permanece viva. Se produce la segregación de una o más partes del patrimonio de la sociedad, que se traspasan en bloque a una o más sociedades. Paso de la sociedad escindida parcialmente a las sociedades beneficiarias. La fusión es también un procedimiento jurídico, pero en el cual dos o más sociedades unen sus patrimonios y socios en una única sociedad. Previa disolución de las sociedades a fusionar, creando con ello una nueva persona jurídica que asume las preexistentes. O bien previa disolución de todas las sociedades que se fusionarán, excepto una de ellas que absorbe los socios y patrimonios de las disueltas. Es muy común que en los procesos de insolvencia se presente un empresario o un grupo de empresarios a proponer el pago de las acreencias del empresario deudor a cambio de participación accionaria. Código de Comercio de 1971. Las fusiones dentro del derecho mercantil pueden ser definidas como la integración de varios patrimonios de sociedades mercantiles, así como la agrupación de sus respectivos socios en una sola sociedad mercantil, previa disolución de una o de todas las sociedades que se fusionarán. La mayoría de los autores coinciden al afirmar que la finalidad de la fusión está dirigida, de una parte, a instituir un capital más fuerte para optimizar el desarrollo de los negocios a los que se dedican dos o más sociedades mercantiles, y de otra a la supresión de la competencia entre sociedades que tienen por objeto negocios de mismo género. Tipo de fusión: A. Función propia o por creación. Tiene lugar cuando todas las sociedades se disuelven, pasando sus patrimonios y socios a una sociedad nueva que se crea, agrupando a todas las sociedades disueltas. B. Fusión impropia o por absorción. Tiene lugar cuando una sociedad preexistente absorbe el patrimonio y los socios de las sociedades disueltas. En este último caso se producirá un aumento del capital en la sociedad absorbente. Pasamos a la competencia desleal. La competencia desleal es un acto de mala fe, en el que una persona pretende causar voluntariamente perjuicio al ejercicio de la actividad mercantil de un comerciante, dañar su establecimiento de comercio o alterar ilícitamente el ejercicio del comercio, en muchos casos viciando la voluntad y el comportamiento de los consumidores. En Colombia, la norma que regula el libre comercio de la competencia económica y prohíbe los actos de competencia desleal es la Ley 256 de 1996. La cual manifiesta que los actos de competencia desleal pueden ser realizados por personas comerciantes y no comerciantes. Además, esta ley exige que el ejercicio de las actividades mercantiles sean de buena fe, con honestidad y siguiendo los criterios de las buenas costumbres nacionales e internacionales. En el país, el ente que vigila, previene y sanciona los actos de competencia desleal es la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, a través de la dependencia de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, denominada Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, cuya labor es tramitar las acciones preventivas, declarativas y de condena que los afectados por actos de competencia desleal promuevan ante la SIC. Los funcionarios delegados de este grupo actúan como jueces de la República. Por lo tanto, solo se comunican con las partes en caso a través de memoriales dentro de las etapas procesales y emiten providencias judiciales que corresponden a autos y sentencias. SIC SFA. Proceso es delegados para asuntos jurisdiccionales de la SIC con un asesor que van por competencia desleal y el grupo de competencia desleal y propiedad industrial. Actos de competencia mercantil. La desviación de la clientela, la desorganización interna del mercado o de empresa ajena, actos de confusión respecto de las actividades de otro comerciante para perjudicarlo, actos de engaño en los que se dé información errónea para inducir a error que perjudique a terceros comerciantes, desacreditar con información falsa a un comerciante, realizar actos de comparación entre productos y servicios de otros comerciantes con información falsa para obtener ventaja, imitar la propiedad industrial de otro comerciante para generar confusión, explotación de la reputación ajena de un comerciante para sacar ventaja de ello con información falsa o errónea.
violar el secreto empresarial, cláusulas de confidencialidad, inducir a terceros a incumplir obligaciones contractuales con sus competidores, vulnerar los acuerdos de exclusividad, vulnerar las normas jurídicas para perjudicar a otros u otros comerciantes, hacer pactos de exclusividad desleales, actos monopolísticos o carteles empresariales. Hay una nota de cómo mejorar. Para identificar cada una de las modalidades de actos que se configuran como competencia desleal en el ejercicio de la actividad comercial, se recomienda leer el artículo 2 de la Ley 256 de 1996. ¿Sabías que actos de desviación de la clientela? Artículo 8. Es menester que exista un potencial consumidor cuya voluntad está dirigida a la adquisición de un producto o servicio de un comerciante en específico. No obstante, un competidor de dicho comerciante actuando de mala fe emplea artimañas maliciosas para viciar y cambiar la decisión del consumidor, logrando que se abstenga de realizar sus negocios con el empresario inicialmente escogido. Estas malas prácticas podrían ser el mentir o esparcir rumores para dañar la acreditación del empresario, entre muchos otros. Actos de desorganización. Ese es el artículo 9. Estos se presentan cuando desde el interior de la empresa del comerciante alguien realiza actos deshonestos para dañar la estructura de funcionamiento, procesos, procedimientos y o elementos físicos para desestabilizarlo y perjudicarlo. Un ejemplo podría ser el indisponer a los trabajadores para hacer bajar su rendimiento, dañar información valiosa, sabotear actividades, dañar o destruir implementos para la realización de las actividades mercantiles, etc. Actos de confusión. Artículo 10. Este está relacionado con el vicio en el consentimiento de los consumidores por error, es decir, inducir a un error a través de información falsa, crear opiniones negativas infundadas, dar datos confusos o ambiguos, etc. Actos de engaño. Artículo 11. En esta se da información con aseveraciones incorrectas o falsas con la única finalidad de confundir al consumidor. El caso más común de la publicidad engañosa, y al igual que en los actos de confusión se vicia el consentimiento con el error. Actos de descrédito. En este se difunde información falsa que daña la acreditación del comerciante en el mercado, es decir, perjudicando su imagen ante los consumidores con aseveraciones incorrectas para afectar su idoneidad o la calidad de sus productos o servicios. Actos de comparación. Artículo 13. Esta se presenta cuando alguien compara el producto o servicio de un empresario A con el de otro empresario B, con la finalidad de manipular a través de comentarios falsos la información sobre la calidad, características, elementos, usos, resultados, entre otros, y con ello ponerlo en desventaja frente al del otro comerciante B para sacar provecho. Actos de imitación o 14avo. Este se conoce como la falsificación o imitación exacta de los elementos propios de la propiedad industrial de un comerciante para vender los productos de imitación usando la marca, diseños, colores, lemas, recetas y o fórmulas, patentes, entre otros. Esto se denomina en el mercado informal como piratería. Explotación de la reputación ajena. Artículo 15. La manera más concreta de nombrarla es fraude, suplantación o aprovechamiento de la reputación de otro comerciante para usarla como propia para obtener una ventaja. Violación de secretos. Artículo 16. Esta se relaciona con la comunicación de información confidencial sin la autorización del titular de dichos secretos y que están reservados por medio contractual generalmente. Este tipo de información es propiedad industrial de un comerciante. Inducción a la ruptura contractual. Artículo 17. Esta consiste en aquellos actos dirigidos a inducir a miembros del personal que brinda actividades o servicios para un comerciante, trabajadores, contratistas, proveedores, clientes, etc., a que incumplan sus deberes contractuales que tienen con este para así perjudicarlo. Violación de normas. Artículo 18. Se trata de la materialización de cualquier tipo de acto antijurídico para causar perjuicio a un comerciante con la finalidad de obtener una ventaja de ello. Esta figura es bastante recurrente en los procesos de contratación pública en todas sus modalidades. Pactos desleales de exclusividad. Artículo 19. Esta se vincula con todos los tipos de actos contractuales monopolísticos que se realizan entre comerciantes colombianos dentro del comercio nacional con la finalidad de debilitar o eliminar la competencia y así convertirse en los únicos oferentes del mercado o abarcar la mayoría del comercio en el sector económico en la que se desempeña. Los diferentes modelos de grupos empresariales son usados comúnmente para implementar estas prácticas. Contra los actos de competencia desleal pueden iniciarse dos tipos de acciones judiciales.
Por una parte, las declarativas y de condena, en las que se busca que el juez ordene el resarcimiento de los daños causados a los derechos patrimoniales del afectado a través de la indemnización, el pago de los daños económicos causados y el pago de las ganancias dejadas de percibir por el afectado, y por otro lado, la acción preventiva o de prohibición, que pretende se emita la orden de cesación inmediata de los actos desleales. Ley 256 de 1996. Las acciones por actos de competencia desleal, demanda, deben presentarse dentro de los 3 años siguientes a la ocurrencia del perjuicio o a la fecha en el que el afectado tuvo conocimiento de ello, o de lo contrario el derecho prescribirá. Demanda. 1. Auto que admite o no la demanda. 2. Notificación del auto. 3. No se admite la demanda. Se debe subsanar. Se tienen 5 días. Y luego de ello se admite. En caso de no subsanar, se rechaza la demanda y contra el rechazo se pueden interponer recursos. 4. Si se admite la demanda, se procede a notificar al demandado. 20 días. 5. Contestación de la demanda por el demandado y o demanda de reconvención y o no contestación de la demanda. 6. En caso de contestación de la demanda, se corre traslado para las excepciones previas. 3 días de traslado o de mérito. 5 de traslado. 7. Auto que fija fecha y hora para la audiencia inicial. 8. Audiencia inicial. Pruebas previas, conciliación, interrogatorio y control de legalidad. 9. Decreto de pruebas. 10. Decisión en caso de inasistencia a la audiencia. 11. Práctica de pruebas. 12. Audiencia de alegatos de conclusión, instrucción y juzgamiento. 13. Recurso de apelación ante juzgado de circuito y o tribunal. Derecho del consumo. El derecho de consumo se contiene en su gran mayoría en la Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor. Tal cual, pues en ella se establecen los derechos y obligaciones tanto del consumidor como del empresario en su relación mercantil. En el país, el ente encargado de regular todo lo relacionado con el consumo de bienes, servicios y la propiedad industrial es la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. En este estatuto se encuentran los derechos y deberes del consumidor, la conceptualización de la venta a distancia, comercio electrónico, el régimen de responsabilidad del comerciante por incumplimiento con la calidad, idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que circulan en el mercado y sus eximentes, y el régimen de garantía de los bienes y servicios que se encuentran en el mercado. Ley 1480 de 2011. Estatuto del Consumidor, artículo 3 del consumidor. Póngale cuidado. Derechos del consumidor. Recibir productos de calidad, seguridad e indemnidad. Recibir información. Recibir protección contra la publicidad engañosa. Derecho a la reclamación. Protección contractual contra cláusulas abusivas. Interpretación favorable y prohibición de productos no requeridos y ventas atadas. Derecho a la elección. De participación, organizarse y asociarse para proteger sus derechos. Derecho de representación. Derecho a informar. Derecho a la igualdad. A ser educados sobre sus derechos. Tal cual. Entre los derechos más importantes del consumidor están recibir productos de calidad, es decir, que sirvan para lo que fueron fabricados, a la seguridad e indemnidad y que los productos o servicios adquiridos no le causen daño, a recibir información completa, veraz, transparente, verificable, comprensible, precisa e idónea, a recibir por parte del Estado protección contra la publicidad engañosa, entre otras, a reclamar, a ser protegido de las cláusulas abusivas, a la libre elección, a la asociación para proteger sus derechos, a la representación, a informar al público en medios masivos de comunicación sobre su experiencia en el uso y consumo de bienes y servicios, a recibir del Estado de educación sobre sus derechos como consumidor y a la igualdad. Todo esto está contenido en la Ley 1480 de 2011. Tal cual. Los deberes del consumidor se relacionan con informarse sobre calidad de los productos a adquirir, obrar de buena fe con los vendedores y productores y reciclar y disponer correctamente de los derechos de los productos. Artículo 4, numeral 16. Venta a distancia. La realizada sin que el consumidor tenga contacto directo con el producto que adquiere, que se dan por medios tales como correo, teléfono, catálogo o vía comercio electrónico. Título 2. Producto con incumplimiento en materia de calidad, idoneidad y seguridad dará lugar a responsabilidad solidaria del productor y proveedor, responsabilidad individual ante las autoridades de supervisión y control, responsabilidad por daños por productos defectuosos. Bueno, veamos la garantía.
Garantía. Esta corre a partir de la entrega del producto al consumidor, establecido por la norma o autoridad competente. De no indicarse, será la establecida por el productor o proveedor. De no indicarse, será de 1 año para productos nuevos. Los productos usados cuya garantía haya, pueden venderlos sin ella, pero es menester informarlo. Si no se informa de la expiración, esta tiene un término de 3 meses más. En los inmuebles aplica la garantía de estabilidad de obra, que es de 10 años. Y en materia de obras blancas o acabados es de 1 año. Suspensión de la garantía aplica desde el momento en que no puede usarse el bien con ocasión a la efectividad de la garantía. Responsables de la garantía solidariamente el productor y el proveedor, que incluye la garantía legal. Reparación general y completamente gratuito por los defectos, el bien, transporte y repuestos. Si el bien no admite reparación, se hará la devolución del dinero. Si se repite la falla, el consumidor podrá elegir entre una nueva reparación, la devolución de su dinero o el reemplazo por un producto nuevo del mismo tipo en iguales o mejores condiciones. En prestaciones de servicios, por su no prestación se podrá proceder a solicitar el cumplimiento de la actividad o la devolución del dinero, suministrar las instrucciones de uso, disponer de asistencia técnica para la instalación, uso y mantenimiento. Esta podrá tener costo adicional. La entrega del material en tiempo oportuno y el registro de ello. Tener todo tipo de repuestos disponibles de los productos que comercializa y mano de obra, de cero a mayor calidad. En el caso de reemplazos deberá ser por uno de igual o mejor calidad y características de estado y uso, que incluye la garantía legal. Se debe indicar de forma precisa y pública. Si se informa la garantía legal, esta no será exigible. Eximente de responsabilidad de la garantía, la fuerza mayor, el caso fortuito, hecho de un caso, uso indebido del bien por parte del consumidor, cuando no hayan puesto el producto en circulación, cuando el defecto es un producto de elaboración, empaque y rotulación y fuese inevitable su causa sin incumplir las normas, cuando al poner el producto en circulación los avances científicos no permitieron determinar la existencia del defecto. Responsabilidad por daños por productos defectuosos. Si los productos tienen un defecto, el productor que pueda poner en riesgo la seguridad, salud o vida del consumidor, el distribuidor debe informarlo dentro de los 3 días calendarios siguientes a la autoridad y tomar las medidas necesarias. Obligaciones del vendedor. Sanear los vicios que garanticen el uso pacífico y tranquilo del bien. Saneamiento por evicción. Es la obligación legal que tiene el vendedor de cosa ajena que, sin estar delegado para transmitir la propiedad, realiza la tradición de un bien a otro, quien luego es perturbado en el uso, goce y disposición de la cosa por alguien que alega tener mejor derecho. Abstenerse de perturbar la posesión del comprador alegando tener mejor derecho siendo el vendedor. Defender como coadyuvante en la defensa del comprador. Una vez sea declarada la evicción, debe indemnizar. El artículo 1893 del Código Civil establece que la obligación de saneamiento comprende 2 objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida y responder de los defectos ocultos de ésta, llamados vicios redivitorios. Saneamiento por evicción parcial. Obligaciones del vendedor: sanear los vicios que garanticen el uso pacífico y tranquilo del bien. Saneamiento por vicios redivitorios. Es la obligación legal que tiene el vendedor de reparar el perjuicio causado al comprador de una cosa que, al momento de la adquisición, tenía defectos o no servía para lo que fue fabricado, y dicho vicio era oculto para el comprador, pues de haberlo sabido no lo compra o lo hace por un valor inferior. El vicio debe ser oculto para el comprador, pues éste debe desconocerlo al momento de la adquisición del producto. Que el vicio o defecto sea de tal magnitud que el comprador, de haberlo sabido, no lo adquiere o lo hace por un precio menor. Que el vendedor mantuviera oculto el defecto al no manifestarle al comprador la imperfección de la cosa, que para el comprador fuera imperceptible el defecto o imperfección en el momento de la compra o adquisición. Saneamiento por evicción parcial.
responsabilidad por daño por producto defectuoso. El productor y el expendedor responderán solidariamente. Si no se indica quién es el productor, se entenderá que es quien aparezca en las etiquetas o marca o cualquier otro signo. Daño, muerte o lesiones personales causadas por el producto. Los que se causan a causa por los productos defectuosos. Para determinar la responsabilidad, se debe demostrar el defecto del bien, el daño y el nexo causal. Podría entonces afirmarse que el derecho del consumidor es crucial para proteger los derechos y garantizar la seguridad de las personas que adquieren bienes y servicios. Establece normas y regulaciones que fomentan la transparencia, la equidad y la calidad en las transacciones comerciales, al brindar derechos y mecanismos de reclamo. El derecho del consumidor empodera a los individuos frente a posibles abusos o prácticas injustas por parte de las empresas. Esto promueve relaciones comerciales más justas y equitativas, además de fomentar la confianza entre consumidores y proveedores. La competencia desleal, por su parte, se relaciona con el derecho del consumidor y se refiere a las prácticas comerciales deshonestas o engañosas que buscan obtener ventajas indebidas en el mercado, perjudicando a los consumidores y a otros competidores. La competencia desleal distorsiona la igualdad de condiciones y la transparencia, lo que puede llevar a la pérdida de confianza y a la disminución de la calidad de productos y servicios ofrecidos. Por lo tanto, es esencial contar con legislaciones y mecanismos que sancionen y prevengan estas prácticas, fomentando una competencia leal y beneficiosa para todos los actores involucrados. Por su parte, la insolvencia hace referencia a la incapacidad de una empresa o individuo para cumplir con sus obligaciones financieras. Esta situación puede generar efectos negativos tanto para los consumidores como para los competidores. Si una empresa se declara insolvente, puede afectar a los consumidores que hayan realizado compras o contratos de servicio con dicha empresa, ya que podrían perder sus pagos o no recibir el bien o servicio acordado. Asimismo, pueden haber un impacto en la competencia, ya que una empresa en situación de insolvencia puede distorsionar el mercado y generar desequilibrios. En conclusión, el derecho del consumidor, la competencia desleal y la insolvencia son aspectos clave en la protección de los consumidores y en el correcto funcionamiento de los mercados. Al garantizar la equidad, la transparencia y la responsabilidad, se promueve un entorno económico más justo y seguro para todos. Es fundamental que los gobiernos, las empresas y los consumidores reconozcan la importancia de estos aspectos y trabajen juntos para fortalecer su cumplimiento en aras de construir una sociedad más justa y equitativa. Tal cual. Referencias: Código Civil, Ley 57 de 1887. Código de Comercio, Decreto 410 de 1971. Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012. Ley 222 de 1995, por la cual se modifica el libro segundo del Código de Comercio. Se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. Ley 256 de 1996, por la cual se dictan normas sobre competencia desleal. Ley 1116 de 2006, por la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en la República de Colombia. Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. Superintendencia de Industria y Comercio, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué hacemos en asuntos jurisdiccionales? Módulo Derecho Comercial, Unidad 4, Conflictos Mercantiles y los MASC. Autora: Tatiana Dulima Zavala Leal. Asesora pedagógica: Luisa Esperanza Rincón. Diseñador gráfico: Carlos Bermúdez Andrade. Les habló Juan Carlos Tejero Medina desde la ciudad de Bogotá. Con mucho cariño, afecto, con buena fe y con ganas de que nos vaya muy bien en estos exámenes que se avecinan. Abrazos.